Bueno, vamos a seguir entonces con lo que les había comentado en el último video respecto a el hecho de que puedan aparecer determinadas variables que pueden influenciar el equilibrio de solubilidad, y de esas variables vamos a discutir particularmente dos: el efecto de ion común y el cambio de pH. ¿Qué sucede con el efecto de ion común? Vamos a primero dar una visión cualitativa y después lo vamos a tratar de justificar con números en forma cuantitativa. Acá tenemos el mismo equilibrio de solubilidad que habíamos presentado en el video anterior, pero ¿cuál es la diferencia ahora? ¿Sí? Estamos mostrando la posibilidad que además de presencia de ion bario y de ion sulfato que proviene específicamente de lo que se disolvió del sulfato de bario, puede haber un aporte extra de otras sales que pueden darnos bario o darnos sulfato. En este caso, como ejemplo, hemos tomado el hecho de que haya un aporte extra de iones bario, y ese aporte extra lo simbolizamos con esa letra C. ¿Qué va a pasar cualitativamente? Fíjense, y en esto tenemos que pensar un poquitito en el principio de Le Chatelier. Fíjense, ¿qué pasa si en este equilibrio aumentamos en forma posterior o secundaria la concentración de ion bario? ¿Cómo va a actuar sobre este equilibrio ese aumento en la concentración, en este caso de un producto? Obviamente eso ya lo saben, el equilibrio se va a desplazar hacia reactivos. En este caso el reactivo es la fase sólida del producto, y la consecuencia inmediata del efecto de ion común va a ser una disminución de la solubilidad de este producto. Esa es la visión cualitativa. Cuantitativamente, ¿cómo lo demostramos? A través de este planteo. Ahora tenemos una condición inicial con una determinada cantidad de sólido presente y una determinada concentración de ion bario presente. Por lo cual, cuando se alcance el equilibrio, voy a tener N menos S', C más S' y S'. Fíjense que primé a la S para marcar el hecho de que el valor de esa solubilidad que saquemos en presencia del efecto de ion común obviamente va a ser distinto al valor de la solubilidad que en el video anterior expresábamos como raíz cuadrada de KPS. ¿Sí? Entonces, con esta información volvemos a la expresión de la constante del producto de solubilidad, reemplazamos y tenemos esta expresión matemática. Si la observan, van a ver que es una ecuación de segundo grado. Si bien una ecuación de segundo grado es de fácil resolución, podemos ver que se puede simplificar considerando la siguiente situación. O sea, si comparamos normalmente este valor numérico C con S', vamos a notar que en la gran mayoría de los ejemplos reales este valor de C es mucho mayor que el de S', por lo que
vamos a poder eventualmente despreciarlo y finalmente llegamos a que la solubilidad en condiciones de efecto de ion común podrá calcularse a través de la relación entre el Kps del sólido correspondiente y la concentración en exceso o remanente del ion correspondiente. Como ejercicio auxiliar, les pido que hagan el cálculo de la concentración de la solubilidad a través de la raíz cuadrada del Kps. Hagan el cálculo en presencia de efecto de ion común, asumiendo que el Kps del sulfato de bario es 10 a la menos 10 y que la concentración extra de ion bario es 10 a la menos 2 molar, y comparen los dos valores numéricos que obtienen y convénzanse que efectivamente lo que determinamos en forma cualitativa se cumple en forma cuantitativa. Bien, vamos a la segunda variable que va a tener un efecto sobre el equilibrio de solubilidad, que es el cambio de pH. Y en este caso vamos a utilizar para ejemplificar la influencia de esa variable este equilibrio que involucra a esta especie sólida poco soluble, que es el carbonato de calcio. Nuevamente, tratemos de enfocar primero cualitativamente qué es lo que está pasando, y después les dejo acá en el video todo el tratamiento matemático correspondiente. Veamos qué pasa en este caso. Dijimos en el video anterior que un equilibrio de solubilidad no se va a ver influenciado por cambios de pH si eventualmente ninguno de estos iones participa de reacciones ácido-base. Y en este caso, el del sulfato de bario, efectivamente así sucede. ¿Por qué ni el ion bario ni el ion sulfato van a tender a participar de reacciones ácido-base? Porque vienen de una base fuerte y un ácido fuerte respectivamente, y en consecuencia su tendencia a interaccionar con el agua para desencadenar procesos de transferencia de protones es nulo, ¿sí? Eso hace que este equilibrio de solubilidad, el del sulfato de bario, no se vea influenciado por un cambio de pH, y la solubilidad del sulfato de bario sea aproximadamente la misma a pH 7 que a pH 5. Por el contrario, este equilibrio involucra a este anión, que es el carbonato. Ese anión viene de un ácido diprótico, que es el ácido carbónico, que en sus dos etapas de disociación se comporta como ácido débil. Por lo tanto, este ion carbonato sí va a tener una tendencia a interaccionar con el agua y tomar protones para hidrolizarse. ¿Eso qué significa? Que parte de este carbonato que proviene de la pequeña disolución del sólido va a interaccionar con el agua, va a formar hidrógeno carbonato, va a formar ácido carbónico o dióxido de carbono y agua. Consecuencia, la concentración de este ion carbonato disminuye. Consecuencia, este equilibrio se desplaza hacia reactivos, con lo cual la solubilidad de este carbonato de calcio va a aumentar, ¿sí? Y va a aumentar más
conforme yo aporte en el sistema más protones, ¿sí? Si en lugar de agua, ¿sí?, agrego un ácido fuerte, la capacidad de este ion para protonarse va a ser mayor y este equilibrio se va a desplazar aún más y la solubilidad de este carbonato de calcio va a ser aún mayor. Esta es la observación cualitativa. Y acá tenemos las herramientas matemáticas que me permiten llegar a una expresión matemática que contemple ese cambio de pH. Fíjense que si yo obviara la influencia del pH, la expresión de solubilidad en relación al KPS para este equilibrio sería exactamente la misma que para el sulfato de bario, raíz cuadrada de KPS. Sin embargo, el hecho de que este ion carbonato interaccione con protones hace que un cambio de pH provoque una modificación en la solubilidad y la expresión matemática que vamos a tener que usar ahora para graficar la solubilidad de este compuesto es esta que ven acá, donde además del KPS obviamente va a aparecer como variable la concentración de ion hidronio y los valores de las constantes de disociación ácida. ¿Cómo se llega a esta expresión? Fácil. A partir de estas constantes y de estos balances de masa, voy a poner hidrógeno carbonato en función de carbonato de Ka1. Voy a poner ácido carbónico en función de carbonato combinando Ka1 y Ka2. Y después voy a reemplazar todo eso en KPS y finalmente llego a esta expresión. Fíjense que mirando rápidamente simplemente esta expresión, voy a concluir que lo que yo evalué cualitativamente es cierto. ¿Por qué? Porque si aumento la concentración de protones, estos términos aumentan y en consecuencia va a aumentar la solubilidad, que es lo que en definitiva habíamos pronosticado al evaluar este equilibrio y ver que ese ion carbonato tenía una tendencia a interaccionar con protones. Así que con este video del día de hoy damos por cumplido el estudio de dos variables respecto a el efecto sobre la solubilidad. Entonces recuerden y sean muy precavidos al usar las expresiones que relacionan solubilidad y KPS en entornos reales. Normalmente en entornos reales va a haber que considerar muchas veces el efecto de ion común, va a haber que considerar muchas veces el efecto del cambio de pH y hay que estar atentos a cómo calcular la solubilidad real en esos casos. Hoy a la tarde vamos a seguir trabajando sobre este tema de equilibrio de solubilidad, ya metiéndonos en lo que es la aplicación del equilibrio de solubilidad en el desarrollo de protocolos analíticos.